¿Qué tal, chicos? Hola, Rubén. Judith, bones. Albert. Aitor, venga, va. Nos vamos conectando. Venga, 2 minutos y empezaremos. ¿Qué tal, Albert? Muy bien. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo va todo? Un minutito para empezar. Muy bien. Enseguida, voy a decir, estamos en la consulta, voy a bajar las voces que quedan por aquí. Muy bien. Hola, Juan José, Fisioscore, Salamanca, Nacho Benítez. Hello, how are you? Muy bien. Hey, Rubén, ¿qué pasa? Vale, a ver. Ok. Vale. A las 8, Albert, vamos clavados. Qué raro. Muy bien. Perfecto. Bueno. Pues empezamos. Alex, ¿puedes comprobar que funciona bien el ordenador, la presentación? Y así... Sí, lo único que cuando presentes el caso clínico ya moveré todo para presentarte, para poner tu caso clínico. Sí, no te preocupes. Perfecto. Vale, yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? Cuando Alex nos va a contar la cuantificación del estrés mecánico, que la verdad, Alex, estoy súper interesado porque tengo mucha curiosidad para saber qué es esto de la cuantificación del estrés mecánico. ¿Qué es lo que voy a explicar, no? Sí. La verdad es que hace tiempo que Albert y yo teníamos ganas de hacer algún live, de hacer alguna explicación. Albert tiene la cuantificación detrás, como se señala, pero a veces nos decimos, es que lo que vamos a explicar es muy básico, ¿no? En fisioterapia es realmente todo el mundo lo conocemos, pero luego en consulta vemos que lo explicamos diariamente. Muy a menudo nos vienen corredores a los que les tenemos que explicar la cuantificación del estrés mecánico. Y no solo corredores, deportistas en general y no deportistas también. Por eso hemos creído que empezar con este live podría ser algo muy interesante. ¿Sí? Hablamos de cuantificación de estrés mecánico. Vulgarmente lo que hablaremos es de impacto. Realmente lo que vemos son las cargas que producimos a nivel musculoesquelético, ¿no? Sabemos que el deporte es bueno. Nos encanta el deporte a nosotros, hemos leído mucha literatura científica sobre los beneficios del deporte, pero luego los pacientes te vienen con algún tipo de dolor en concreto y te dicen, el médico me ha dicho que deje de correr, ¿sí? Tengo artrosis, tengo el menisco tocado, mejor que me pase la bicicleta. ¿Qué hay de cierto en esto, no? Al ver, por ejemplo, este es el eterno debate, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Correr es bueno o correr es malo? De hecho, es que, no sé, yo cuando intento pensar en las cosas malas que viene a correr no me viene ninguna a la cabeza. Pero sí que es cierto, es lo que tú decías, Alex. Hablas del colectivo médico, ¿no? Y no es para demonizarlo en este sentido, pero hay pacientes que me vienen derivados de otros fisios y que las primeras cosas que les han dicho es eso, ¿no? No, para de correr, para de hacer esto. Y realmente hay en muy pocas patologías se debe parar, ¿sí? Parar en absoluto. Y ahora os vamos a explicar el concepto de la cuantificación del estrés mecánico, porque a mí una de las cosas que más me gusta de este concepto es la simplicidad y la aplicabilidad clínica que tiene, ¿sí?
De hecho, cuando hablamos, y fijaros que en la clínica del corredor detrás hay un equipo, Alex y yo somos los que desarrollamos la clínica del corredor en España, ¿sí? Y ahora tenemos un equipo que lo hemos ido nutriendo y que estamos muy orgullosos de ellos. Pero detrás de la clínica del corredor hay más de 54, si no lo digo de memoria. Yo creo que ya vamos por las 70 personas implicadas dentro del equipo, porque realmente es verdad que no nos hemos presentado, ¿no? Muchos de los que estáis conectados ya nos debéis conocer, pero la clínica del corredor es un organismo de formación continua, ¿no? Hoy, por ejemplo, una paciente me preguntaba, ¿no? Dice, ¿qué es esto de la clínica del corredor, ¿no? Porque aquí en la consulta, una vez entras, ves los pósters, ves diferentes herramientas clínicas que tenemos, y digo, ostras, pues somos una entidad, ¿no? Que damos cursos de formación continua, profesionales de la salud, y luego me quedo pensando y digo, bueno, aunque nuestro motivo principal es difundir las buenas prácticas, lo que queremos es llegar al corredor popular, ¿no? Llegar a todo el mundo. Y entonces, el equipo de la clínica del corredor no solo da formación, sino que lo que intenta es divulgar, ¿no? Y a través de la formación lo que queremos es que haya más gente que divulgue las buenas prácticas, porque en la carrera aquí vemos que hay muchos mitos, muchas cosas que se están diciendo que son erróneas, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de hoy, ¿no? Cuantificación del estrés mecánico, porque hablamos, lo que decía, hablamos de artrosis, y ¿quién dice que correr es malo cuando tenemos una artrosis? ¿Quién dice que correr va a desarrollar una artrosis precoz? ¿No? Es una creencia errónea, falsa que tenemos, ¿no? Esto, el otro día veía un vídeo que publicó Albert sobre el modelo mecánico versus el modelo biológico, y es un poco esto. ¿No, Albert? ¿Nos lo puedes explicar un poquito esto del modelo mecánico versus el modelo biológico? De hecho, es intentar hacer un símil, ¿no? Entre lo que es un tejido inerte, ¿no? Como puede ser mi zapatilla, la de correr. Por cierto, que he salido a correr y justamente la llevaba en el pie. Es una zapatilla que tiene unos 1.030, 1.040, 1.050 kilómetros, más o menos. Lleva 1.000 kilómetros esta zapatilla. Ahora es mucho más flexible, ¿no? Para mí es un tejido que, gracias a esta degradación que ha tenido, ¿no? Y esta poca adaptabilidad o nula adaptabilidad que tiene este tejido, se ha ido desgastando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sus propiedades han cambiado. En cambio, lo que proponía en el vídeo es que mis rodillas han corrido estos mismos 1.000 kilómetros, pero mis rodillas, después de estos 1.000 kilómetros, ¿qué creéis? ¿Que son más fuertes o están más debilitadas? De hecho, el modelo mecánico es un modelo que aún se utiliza a nivel clínico, y muchos clínicos aún lo defienden, a mi parecer, porque igual no están demasiado actualizados o no han leído demasiado en los últimos 10 años. Pero realmente el cuerpo es un modelo biológico. Si nosotros estresamos nuestro cuerpo, si nosotros le creamos un estímulo, nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación. Yo les cuento a mis pacientes el mismo ejemplo, siempre. Si tú coges con una pesa de 5 kilos, da igual, o de 3 o de 1, y cada día haces 10, 15 repeticiones, en un mes tu brazo va a estar más fuerte. ¿Sí? Esto es impepinable. De la misma forma, si tú coges tu brazo y lo pones en un cabestrillo durante un mes, y aquí un mes tu brazo, sin tener ninguna patología, perderá su capacidad, perderá flexibilidad, perderá fuerza y tal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene esta capacidad de adaptación y de desadaptación. Por lo tanto, el modelo biológico del cuerpo humano explica muchas de las reacciones que tiene. Y de hecho es solo entender cómo funciona el cuerpo para saber aplicar en qué momento, qué es lo que es más indicado para tratar una patología. Es la simplicidad de la cuantificación del estrés mecánico y su aplicabilidad clínica, que es lo que nos enamora. Por lo tanto, en base a esto, lo que vemos es que te viene un paciente con una artrosis que llevaba haciendo maratones 10, 15, 20 años, y de repente le han diagnosticado esto porque le empezó un dolor en la rodilla y le han dicho que dejase de correr, ¿no? Para esta gente, para gente con tendinopatías, con importantes a nivel de rodilla, con síndrome femoropatelar, con condromalacia, con diferentes patologías de rodilla, ¿se les acaba el correr? ¿Realmente ya solo les queda la piscina o la natación o la bicicleta? Nosotros, si nos fijamos en este modelo biológico, diríamos todo lo contrario. Lo que necesitamos es estresar este tejido, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a darles unas cargas que sean adecuadas para estas personas y luego aumentarlas progresivamente en función de los objetivos que tenga cada una. Es decir, alguien que tiene una artrosis, correr en una fase reactiva, en una fase en la que está pasando un periodo doloroso, igual no es lo más indicado. Entonces sí que podríamos empezar con piscina,
bicicleta, otras actividades, otros ejercicios que pudieran estimular todo este tejido, pero sin dañarlo, ¿no? Sin irritarlo, digamos. Y poco a poco ya iríamos introduciendo el andar, la carrera parándola, ¿no? Traccionada, exacto. Y poco a poco ya iríamos sumando más volumen. A la que lleváramos más volumen, pues ya iríamos sumando más intensidad, añadiríamos los ejercicios de fuerza y poco a poco este tejido volvería a ser apto para volver a correr. Y las imágenes radiológicas, la artrosis seguiría estando allá, pero la sintomatología desaparecería. Entonces, lo que hemos visto, ya no en los últimos años, porque en los años 90 ya había estudios sobre esto, es que las imágenes radiológicas no se corresponden con la sintomatología, ¿sí? Artrosis podemos tenerla desde hace muchos años y no desarrollar un dolor hasta un momento puntual por un motivo X, ¿sí? Bueno, en fin, tienes artrosis, no tienes por qué dejar de correr. Si alguien te dice que dejes de correr, visita a un profesional de la salud que esté especializado en el tema, ¿sí? Si es corredor, mejor. Y si no, visita la clínica del corredor, que tenemos mucha gente que se ha formado con nosotros y seguramente os darán una opinión más interesante o que os guste más, ¿no? Porque al final lo que queremos no es solo escuchar lo que queremos de podemos seguir corriendo, sino que nos guíen en cómo poder hacerlo de forma correcta y sin dañarnos más, ¿no? Y me parece, Alex, que ya que hemos hecho una introducción y hemos avanzado algunas de las cosas que vamos a hablar, ¿te parece si empezamos con la explicación detallada, ¿no? y bien estructurada de la cuantificación del estrés mecánico para no dejarnos nada, ¿no? Nada que nos quede en el aire? Sí, sí. La planificación de este live es eso, es hablaros sobre la cuantificación del estrés mecánico y luego presentaros un caso clínico de un corredor de ultra trail que traté hace unos meses y para que veáis cómo se aplica, ¿sí? O una de las maneras de aplicarla, ¿ok? ¿Te parece, Alex? Te pongo la presentación. Sí. De hecho, es esto, ¿no? Podemos cuantificar la carga que aplicamos a nuestro sistema musculoesquelético. Es algo realmente subjetivo. Pero bueno, podemos cuantificarlo subjetivamente según las sensaciones que va despertando nuestro cuerpo. Y esto es muy interesante. Por eso, lo que explicamos cuando nos viene alguien lesionado y les explicamos, o no lesionado, que quiere empezar a correr, ¿no? Porque al final es fisiología y quiere empezar a correr, lo que les explicamos es la cuantificación del estrés mecánico, cómo aplicar las cargas adecuadamente, ¿sí? Para ir progresando sin lesionarse, ¿no? Entonces, a ver si lo explicamos. Esta sería la gráfica, ¿sí? De la cuantificación del estrés mecánico de forma completa, ¿sí? Os la voy a ir desglosando para tener saber un poco todo lo que es, ¿no? Porque vemos una línea roja, las líneas azules, la línea verde. Si miramos la línea roja, esta es el umbral máximo por encima del... A ver, cosa... bueno, ves pasando en función de cómo vaya hablando, ¿sí? La línea roja sería el umbral máximo que podemos tolerar como estrés mecánico. Es decir, todos tenemos un límite, un umbral máximo de tolerancia, ¿no? Este variará en función de si somos más activos o menos activos, en función de nuestra actividad semanal, ¿no? A nivel deportivo, a nivel de trabajo, si tenemos un trabajo más sedentario, si el trabajo es un poco más activo, si entrenamos 4 o 5 veces por semana, si corremos, si hacemos bicicleta. Todo esto va a ir sumando un estrés mecánico que va a hacer que tengamos un umbral más alto o un umbral más bajo, ¿sí? Por ejemplo, os pongo el ejemplo, este ejemplo hace años que lo ponemos, pero es que es muy apropiado, ¿no? El ejemplo de un sedentario. Si una persona que no hace deporte, que trabaja las 8 horas delante de un ordenador, que está muy poco adaptado al estrés mecánico, realmente es una persona que no está estimulando sus tejidos lo suficiente como para crear adaptaciones y que esta línea roja vaya subiendo, ¿sí? Igual un día sale a andar y andando media hora ya desencadena un dolor. Poco importa si es en la rodilla, en el tobillo, en algún lado va a desencadenar un dolor por su poca tolerancia al estrés mecánico. El mismo ejemplo lo puedo aplicar a un maratoniano, una persona que lleva años corriendo, que entrena 4, 5, 6, hasta 7 veces a la semana, que está muy bien adaptado al estrés mecánico. Esta misma persona, al finalizar una maratón, puede desarrollar el mismo tipo de fisiopatología, la misma patología, el mismo dolor a nivel de rodilla, el mismo dolor a nivel de tobillo, poco importa, ¿eh? Las dos personas me las puedo encontrar el lunes en mi consulta por haber hecho demasiado, ¿sí? Han superado sus límites, han sobrepasado su umbral de capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, me vienen los dos con dolor de rodilla el lunes en la consulta, voy a explicarles
esta gráfica de la cuantificación del estrés mecánico, ¿sí? Y cómo poco a poco ir creando adaptaciones para volver a la actividad, a sus objetivos, ¿no? Y voy a intentar que esta persona que es sedentaria, diríamos el hashtag apadrino sedentario, ¿no? Vamos a intentar que se vuelva más activo, ¿no? Si todos consiguiéramos que esta persona sedentaria se vuelva más activa y esta a su vez consiguiera que otra se vuelva más activa, estaríamos mejorando el sistema sanitario y el mundo. Bueno, seguimos con la cuantificación del estrés mecánico. Vemos luego que hay una zona de desadaptación, ¿sí? A ver, paso yo también las diapositivas para no perderme en el camino, ¿sí? La zona de desadaptación. La zona de desadaptación es aquella en la que no creamos adaptaciones, en la que no estamos estimulando nuestros tejidos, ¿sí? Puede darse, por ejemplo, en el confinamiento, como ahora se ha dado, ¿no? Hay un periodo en el que no hemos podido sumar carrera a pie, no hemos podido correr, entonces nuestro cuerpo poco a poco se ha ido decondicionando, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, a final de temporada. Los deportistas a final de temporada se toman un periodo de vacaciones y poco a poco su cuerpo pues va decondicionando, se va perdiendo capacidades respecto a la temporada. ¿Qué pasa? Si luego no retomamos la carrera progresivamente, ¿sí? La actividad progresivamente, ¿no? La pretemporada para eso sirve, es cuando llega la lesión, ¿no? Y es lo que ha pasado en el confinamiento. Mucha gente nos ha venido en consulta post-confinamiento por haber retomado la carrera a pie sin haber respetado este progreso, ¿no? Es decir, venían corriendo antes del confinamiento 4 o 5 veces, una horita, y han retomado igual, sin una progresividad. Yo el primer día salí 10 minutos y igual fui muy cauto, pero tenía esas articulaciones que no me respondían, ¿no? Caminas, corres, haces caminadas un poco más largas, ¿no? Al final es incorporar un poco de estrés mecánico y irlo aumentando progresivamente. Pues eso, tener en cuenta la zona de desadaptación que existe. La línea verde esa que veíamos es la zona, a partir de ahí empezamos a crear adaptaciones, el mínimo por encima del cual estimulamos nuestros tejidos. Luego está esta zona de mesadaptación. La zona de mesadaptación es esta en la cual irritamos nuestros tejidos, hemos hecho una salida demasiado larga o demasiado intensa o nos hemos pasado, ¿sí? Nuestro cuerpo nos va a avisar con dolor durante esta actividad o al final de la actividad o las 24 o 48 horas posteriores, ¿no? Al día siguiente, esos entrenamientos que han sido más fuertes, que te levantas un poco más rígido, tu cuerpo te está avisando de que estás al límite, ¿no? De que estás tocando tus límites, tu umbral máximo. Ahí hay que tener cuidado porque si no respetamos estas señales que nos envía el cuerpo y seguimos entrenando igual, seguimos sobrepasando nuestro umbral, seguimos irritando estructuras, cada vez esta línea roja y va a ir bajando un poco más, ¿no? Cada vez llegaremos antes a este límite y si lo hacemos de forma repetida llegamos a lo que es la lesión, acabaríamos lesionándonos, ¿sí? Por eso tener en cuenta esta zona de desadaptación y interesante entrenar dentro de la zona de adaptación, ¿sí? Lo que queremos es crear estímulos de forma repetida, de forma continua, sean regulares para que nuestros tejidos respondan bien a ello, que estén acostumbrados, ¿sí? La línea roja no tiene por qué subir hasta el infinito. Realmente lo que hacemos es crear estímulos y podríamos verlas de forma horizontal, la roja y la verde, ¿eh? Cada semana, Deporte Salud hace lo mismo, 4 días, media hora, 5 días, 6 días, en función de cada uno. Mismo volumen, a veces misma intensidad, salimos un poco del volumen, hacemos alguna serie. Si siempre hiciéramos lo mismo, estaríamos ahí, en esa horizontalidad, a la que nos marcamos objetivos, un 10K, un 21 kilómetros, una maratón, una ultra. Entonces empezamos a entrenar un poco más específico y es cuando vemos que ondula esta línea roja y queremos aumentar nuestra capacidad para llegar al objetivo de la maratón en mejores condiciones, ¿no? Empezamos a sumar ejercicios de fuerza, a variar nuestros entrenos. Eso es lo interesante, ¿no? Ir tocando todos estos distintos ítems para ir aumentando la línea roja hasta llegar a nuestros objetivos. Y finalmente, la gráfica al completo, tendríamos la del principio, pero un poco más nutrida, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? Lo que les explico, yo realmente tengo la gráfica que veis ahí, ¿sí? La cuantificación del estrés mecánico, la tengo imprimida y plastificada y les explico esta misma gráfica. Les digo, si hacéis demasiado, vuestro cuerpo os lo va a decir. Vais a sobrepasar vuestras capacidades, vais a irritar las estructuras, se va a quejar alguna en concreto, ¿sí? No sabemos si va a ser la rodilla, si va a ser el músculo, si va a ser el tendón, si va a ser el pie, ¿vale? No sabemos, pero hay alguna estructura que se va a irritar y tu cuerpo te lo va a decir. Te has pasado, te va a decir, me está doliendo durante la actividad o me está doliendo después de la actividad o al día siguiente es cuando te empieza a doler, ¿no?
también esa rigidez matinal, esos primeros pasos que son más costosos, ahí no es que te hayas pasado del todo, pero te está indicando que cuidado, ¿no? O ya cuando tienes un pequeño hinchazón, entonces ya es mucho más visible, mucho más notorio, ya ese síntoma que realmente te está diciendo frena, ¿no? La línea verde, si no hacemos nada, pues poco a poco va a ir bajando, la línea roja va a ir bajando, por eso crear estímulos de forma continua. Cuanto más regular somos, mejor adaptados al gesto, mejor adaptados al impacto, la cuestión de hoy, mejor adaptados al impacto, mejor cuantificamos el estrés mecánico, ¿no? Estamos mejor adaptados a este estrés mecánico, a estas fuerzas de compresión, de tracción, todo lo que supone el impacto, definitivamente, ¿no? De correr. Lo que vemos en esta gráfica también es que hay 3 grandes esferas, ¿no? Y realmente el deporte es la más grande, ¿no? Realmente si corro un volumen más alto o más bajo, esto va a condicionar esta línea roja, ¿no? La intensidad, a más intensidad, la fuerza de compresión, ¿no? El estrés mecánico va a ser más importante también. Pero después hay otros factores que hemos de tener en cuenta, ¿no? A nivel biopsicosocial sabemos que ahora esto es importante, ¿no? Y, por ejemplo, alguien que está haciendo lo mismo que la semana precedente y que la otra y que dices, es que no tendría que hacerme daño y me estoy haciendo daño, ¿no? Igual estás haciendo lo mismo, pero igual estás durmiendo peor, igual esta persona está pasando un mal periodo familiar, le ha dejado a la pareja, cualquier factor que puede venir a hacer que tu cuerpo esté menos predispuesto a tolerar este estrés mecánico, está más frágil, ¿sí? Es más sensible a estos pequeños dolores que acaben pudiendo dar en una lesión. Por eso, nosotros, para el corredor popular, hemos de explicar esto bien. El atleta realmente, no todos lo saben, pero es gente que corre desde hace muchos años, conoce muy bien su cuerpo, entonces realmente el día que le tocan series pero que se levanta más cansado o que se levanta que no lo ve claro, pues ese día no aprieta tanto, igual cambia su entrenamiento hacia un entrenamiento más volumétrico, cambia, ¿no? El problema del corredor popular es que necesita quemar su energía, ¿no? Y dice, hoy me tocan series, estoy apuntado en este club y hoy todos hacemos series. Se levanta mal, ha dormido mal esa noche, por lo que sea, los niños han llorado, ¿no? ¿Y qué hace? Hacer el entreno de series, ¿sí? Su cuerpo le estaba diciendo, cuidado que hoy no estás a tope, pero hace el entreno y el día siguiente es cuando te llama, oye Alex, me he lesionado, o no, pero me duele mucho la rodilla, tenía que haber parado en el entreno, pero quise acabarlo. Ahí estamos, cuantificación del estrés mecánico, ¿sí? Ahora, es importante, Alex, perdón Alex, sí. Es importante esta zona de aquí, sí. Que hay diferentes actividades que tienen diferentes cargas mecánicas, ¿sí? Esto también es importante saberlo porque a veces, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de por ejemplo, de alguien que hace únicamente natación, ¿sí? Que seguramente tendrá unas capacidades fisiológicas muy importantes porque igual está entrenando 4 horas de natación diarias, pero en cambio esta persona, si el día siguiente lo ponemos a correr media hora, igual a los 30 minutos empieza a desarrollar un dolor en la rodilla, en el tobillo, en la cadera, da igual. Y posiblemente esta persona no esté ni cansada. ¿Por qué? Porque su capacidad fisiológica es mucho mayor que su capacidad mecánica. ¿Sí? Aquí, no sé si aprecia bien, ¿vale? Pero pone natación, bicicleta, jogging, ¿no? Que es un correr fácil, el trabajo de intensidad y un trabajo pliométrico. Digamos que van de menos a más, son ejemplos, ¿sí? Pero cada actividad va a tener una diferente cuantificación mecánica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es importante porque a la hora de prescribir según qué ejercicio, según qué progresión, podemos utilizar algunos componentes que tienen más carga fisiológica y menos carga mecánica, o más en una fase más avanzada igual necesitamos actividades con más carga mecánica. ¿Okay? Exacto, sí, Albert, muy bien. De hecho, lo que explicas, Albert, pasa en muchos triatletas, gente que está haciendo nadadores que se pasan al triatlón, gente que está haciendo grandes volúmenes de natación y en el momento de correr, como bien has dicho, es cuando, como van sobrados a nivel cardiovascular, pueden correr 1 hora sin problemas, no se cansan, pero a nivel articular, musculoesquelético sufren mucho.
De ahí la importancia de seguir esta progresión. Y realmente esta gráfica es muy buena y muy adaptable a cualquier deporte. Realmente está puesta, esto es para extremidad inferior, natación como menos estrés mecánico, bicicleta un poco más, jogging un poco más, intensidad un poco más, pliometría ya al máximo de estrés mecánico, ¿no? Pero realmente esto, incluso tenéis un nadador, pues giraríais, ¿no? Que haga bicicleta, que puede salir a correr, ¿no? En cambio el hombro, o sea, un nadador que tenga un problema de hombro, el hombro sería el máximo estrés mecánico en ese caso, ¿no? Realmente es una gráfica muy adaptable a cualquier deporte. Sí. Gracias por la puntualización. Gracias a ti. y ya por último, lo que acabamos de explicar realmente viene en base a este postulado que es fisiología pura, que sirve para cualquier entrenamiento para no lesionarnos, que es que el cuerpo se adapta siempre que el estrés aplicado no sea más grande que su capacidad de adaptación, ¿sí? Y de la misma forma que el cuerpo se adapta, me encanta la diapositiva que puso Albert en una charla que dio post-confinamiento, que es el cuerpo se desadapta. De la misma forma que se adapta, se desadapta. A la que dejamos de estimularlo, nuestro cuerpo pierde condiciones, ¿sí? De ahí que necesitamos estimularlo progresivamente cuando empezamos de cero. Muy bien, pues esto es la herramienta clínica de la cuantificación del estrés mecánico. De hecho, la clínica del corredor lo que hace es desarrollar muchas herramientas clínicas que nos facilitan el trabajo en nuestra consulta en el día a día. Hoy es el tema este, sí. Y ahora Albert os va a explicar un caso práctico, ¿vale? Para que podáis entender mejor cómo aplicar esta cuantificación del estrés mecánico. Sí, de hecho tenemos la teoría, ¿sí? La cuantificación del estrés mecánico, la gráfica y luego una herramienta a nivel de consulta, ¿sí? Cuando hablamos a nivel de consulta es de cuando el paciente entra por la puerta de tu clínica, por ejemplo, en mi caso, todo de fotos, los logos de la clínica del corredor, de fotos con algunos deportistas que he podido tratar, gente que tampoco es deportista, pero que hace mucho tiempo también que viene por la clínica. Y bueno, se empieza a hacer una idea de que vamos a un centro donde este tipo sabe de lo que habla, ¿no? Luego, fijaros que aquí detrás yo estoy en mi consulta, en mi sala de fisio. Aquí detrás tengo la cuantificación del estrés mecánico en un vinilo, muy bien puesto, por cierto, y es una herramienta educativa, ¿sí? Cuando tú explicas la cuantificación del estrés mecánico, fijaros que hay mucha gente que acude a tu consulta igual ha visitado varios profesionales, a veces se han gastado un montón de dinero con algunos tratamientos que no han sido efectivos, ¿sí? Y una de las cosas importantes para el paciente es saber el por qué tiene esos síntomas, ¿sí? Por qué a estas alturas del tratamiento no está bien aún y qué es lo que debe hacer de forma detallada para recuperarse de esta lesión, ¿sí? Y vais a ver qué es lo que os expongo en el caso clínico, ¿sí? Si quieres, Alex, empezamos. Mirad, el caso que os presento es un corredor de ultra trail, ¿sí? Que me contactó porque en el mes de marzo, ese mes de marzo pasado, estuvo haciendo un entrenamiento de 5 horas y estaba haciendo una ruta en la cual empezó a tener dolor a las 3 horas de entrenamiento. Pero cuando estaba por el monte, llevaba 3 horas de entreno y tenía que volver hasta el coche. Empezó a tener un dolor en la rodilla. Y tuvo que correr 2 horas más, andar 2 horas más hasta que llegó hasta el coche. No tenía ninguna otra solución. Bueno, llega bastante cojo y esto le provoca dolor, le provoca un hinchazón, potencia funcional en la rodilla. Pasan un par o 3 de días. No, tira para atrás, Alex, que aún no me he pasado. Pasan un par o 3 de días, ve que esto no remite, se puso hielo, andaba cojo incluso, y se fue a un traumatólogo. El traumatólogo, sin hacer ningún tipo de exploración, sin hacer ninguna pregunta específica, le pide una resonancia magnética y le hace un diagnóstico de ruptura meniscal. Y su tratamiento, la opción terapéutica, era la intervención quirúrgica. Sí, el menisco está roto, esto hay que hacer una artroscopia. Bueno, claro, pasar por quirófano
sabemos lo que es y bueno, y esto empieza a alargar. Los corredores y los de ultra son muy cabezones y esto de parar no pasa, no le convence. Se va a un fisio y bueno, y este fisioterapeuta también le hace una evaluación y le empieza a hacer un tratamiento que no le funciona, ¿sí? Había hecho más de 10 sesiones. Y ok, pasan algún tiempo, algo le mejora, ¿no? Ya no está tan hinchado, lo puede mover más, pero bueno, prueba de correr y sigue teniendo dolor. Claro, él está parado, hasta este momento está totalmente parado. Y en junio contacta conmigo. Bueno, yo le pregunto, lo primero que le pregunto, ¿sí?, es si hay antecedentes a nivel, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene a nivel patológico? No tenía nada interesante. Y lo más importante en una visita, sobre todo es buscar esta temporalidad, esta línea temporal donde cuándo empiezan los síntomas, ¿sí? Buscar el por qué empiezan estos síntomas, con qué mejoran, con qué empeoran, ¿sí? Y a través de esta línea temporal nosotros vemos con qué reacciona esta patología, ¿sí? ¿Reacciona con la bicicleta? No. ¿Reacciona con correr? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Sí? Esto es realmente lo que nos da un diagnóstico. Cuando yo le pregunto cuáles son los cambios recientes, el por qué te empezó a molestar, dice, no, estaba haciendo una salida 5 horas. Otras veces he hecho salidas de este volumen y otras veces no me ha molestado. Vale, ¿qué estaban haciendo en esa época? ¿Sí? Es decir, el hecho de que le empezara a molestar en una salida en concreto no era relevante, pero sí de dónde venía, ¿sí? Había estado compitiendo, había hecho una carrera larga, no me acuerdo de los kilómetros, larga quiero decir de más de 80 kilómetros, y venía entrenando mucho para preparar esta carrera, había hecho un buen resultado, consiguió su objetivo y luego estaba preparando otra carrera en un espacio de tiempo muy corto. Por lo tanto, no hizo una buena recuperación de esta primera carrera, que hacía menos de 15 días que la había terminado, y había arrastrado algo de molestias en los últimos kilómetros. Pero bueno, la semana de recuperación, estas molestias le habían remitido y por lo tanto empezó otra semana de carga, ¿sí? Una semana de recuperación post-competición, una semana de carga. Y está claro que las molestias le volvieron cuando empezó a hacer el primer entreno con más volumen. Y para mí esto es la clave, ¿sí? Esto es lo que realmente ha hecho que una estructura se irrite y empiece a ser sintomática. Pensar que este corredor empezó a tener síntomas en marzo y desde marzo hasta que yo lo evalué, en pasado, ¿no?, al mes de junio, estos síntomas habían variado y habían fluctuado mucho, ¿sí? Claro, cuando me aparece en la consulta, sí que es cierto que hay que hacer un diagnóstico preciso y es lo que vamos a buscar ahora, pero la causa ya la sabemos, ¿sí? Es que se pasó de la raya. ¿Qué pasa? Vamos a hacer exploración, ¿sí? Hacemos unos test globales, ¿sí? Los test de flexión, los test de extensión, los test en rotación, ¿de acuerdo? Es para evaluar de forma global cómo se mueve el cuerpo. No queremos ser muy quisquillosos, pero veo que en el test de flexión tiene algo de limitación en la flexión total de rodilla. Ok, esto es algo significativo y es algo que ya me temo, ¿sí? Porque viene con una rodilla que no la ha ejercitado durante unos meses y esta rodilla aún acumula algo de líquido. Y luego con los test específicos, aunque tengas un diagnóstico, ¿no?, que sabemos que hay una ruptura meniscal, lo que hay que hacer es hacer una evaluación completa de la rodilla porque no haya algo, es decir, si yo tengo una sospecha de una ruptura meniscal y solo voy a hacer el test específico del menisco, igual me voy a dejar algunas otras estructuras que pueden estar también afectadas. ¿Qué hacemos? Tira para atrás, Alex, que estoy en el corredor aún. Estoy en el test específico. Ahí, ¿sí? La última línea. Cuando hablamos de estos test específicos, hago una evaluación completa de la rodilla y el test de Tesalí, que es el más específico a nivel de meniscos. Primero hacemos un test de McMurray o Apley, ¿no?, que no tienen especificidad, pero si estos test ya me salen algo positivos y algo sensibles, luego con el test de Tesalí
voy a ser mucho más cauto, ¿de acuerdo? Pero el test de Tesavi, incluso con una ruptura meniscal, me sale negativo. Por lo tanto, la ruptura meniscal posiblemente esté ahí desde hace tiempo y no ha sido la causa de la lesión, ¿de acuerdo? No ha sido la causa de la sensibilización de esta rodilla. Porque lo que vemos es con el Tesavi negativo es que la rodilla, que este menisco es funcional. Ok, vale, esto a mí me da mucha tranquilidad. Pienso, perfecto, está todo en función. Pasamos. Opciones terapéuticas. ¿Qué le podemos hacer a este paciente? Muy bien. En camilla le podemos hacer unas cosas que son con las que más a gusto os encontréis. Podéis hacer terapia manual, podéis hacer masaje, podéis hacer punción seca, ondas de choque, da igual, cualquier aparatejo de estos que tengáis en clínica, pero que al menos haya demostrado algo de evidencia científica, ¿vale? No empecéis a hacer ultrasonidos ni cosas de estas que sabemos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque al final, fijaros que lo que hacemos en camilla, ¿qué durabilidad tiene? ¿Sí? Viene un paciente, le hacemos un masaje, le hacemos... Da igual, el tratamiento que más os haya convencido a nivel de estudios, a nivel de práctica, porque hace más años que los utilizáis y tal. Sabemos que lo que hacemos en camilla es efímero, ¿sí? Dura unos días, unas horas incluso. Pero es interesante hacerlo, porque no hay que denigrarlo, este tratamiento de camilla. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es modular el dolor. Pero es un tratamiento a corto plazo. ¿Realmente con este tratamiento estamos tratando la causa? No, estamos tratando los síntomas, estamos tratando la consecuencia. Es decir, tengo una hinchazón en la rodilla, puedo hacer un drenaje, puedo hacer algo de masaje, puedo hacer algo de movilización, igual. Ok, vamos a estar drenando esta rodilla, pero no estamos tratando la carga, que es lo que ha causado la sintomatología. La opción terapéutica, la 2, es la cuantificación del estrés mecánico. Interesante, porque esto es lo que nos da resultados a largo plazo y lo que está tratando realmente es la causa, ¿sí? Nosotros podemos hacer un tratamiento súper molón con una máquina súper cara y sí, que sea muy chulo y muy espectacular. Pero si el día siguiente el paciente sale a correr 20 kilómetros, esto no le sirve para nada. Por lo tanto, es eso, la diferencia entre tratar la causa o tratar los síntomas. Y aquí es donde la cuantificación del estrés mecánico y su aplicabilidad clínica brilla. Fijaros, cuando pasamos, Alex, a la siguiente, cuando hablamos sobre esta opción terapéutica 2, la cuantificación del estrés mecánico, hay que... Alex, tienes, me parece que bueno, da igual, esto no ha cambiado un poco, da igual. Nosotros lo que vamos a hacerle lo que le vamos a decir al paciente es, le vamos a explicar el por qué se ha lesionado, ¿sí? Por qué esta rodilla empieza a estar, ¿no? Es sensible. Y la comprensión de la causa es lo que nos va a dar, lo que va a dar al paciente esa confianza sobre el tratamiento que le estás prescribiendo, ¿sí? Le vamos a convencer de que es el mejor tratamiento. Fijaros que el hecho de hacer un programa de ejercicios que sea progresivo y duradero en el tiempo, es lo que más beneficios ha demostrado a medio y a largo plazo, ¿sí? Es lo que menos riesgo tiene, ¿sí? No tiene efectos secundarios negativos y además es lo más económico, ¿sí? Por lo tanto, le estás vendiendo el mejor tratamiento que hay. Y esto le tiene que reforzar la confianza del paciente. Luego, ¿cómo hacemos? ¿No? Aparte de que le hemos dicho, ¿no? De que su rodilla, tranquilo, está bien, tu rodilla puede progresar, lo que necesitas es empezar a estimularla. Le hemos dicho que es el mejor tratamiento, que es barato, que no tiene efectos secundarios negativos, que vamos a ser progresivos. ¿Cómo hacemos para que el paciente haga lo que nosotros le decimos en casa? Primero, hay que buscar qué preferencias le gustan. Es decir, a alguien que no le gusta nadar, no le mandéis natación porque va a durar 4 días. Si no le gusta ir en bici, no le vayáis a decir que vaya en bici. Es decir, hay que buscar qué le gusta hacer al paciente. Y hablo ahora de pacientes corredores y pacientes que son sedentarios que necesitan empezar a hacer actividad física para mejorar sus cualidades. Por lo tanto, hay que buscar las preferencias del paciente. ¿Qué más? ¿Qué disponibilidad tiene? Es decir, si vosotros le dais a un paciente unas tareas que le impliquen, 4 horas al día, es decir, vale, esto, ¿no? En el marco teórico esto es perfecto, esto es sensacional. Ahora, a nivel práctico, no sé,
o sea, poder dedicar 4 horas a, ¿no?, a hacer la recuperación igual es demasiado. Por lo tanto, hay que buscar disponibilidad. Yo con esto siempre les digo, dime de qué tiempo no dispones, sino de qué tiempo quieres dedicar a esto. Y depende del nivel del corredor que tengáis, pues va a tener más o menos disponibilidad. Los lunes tengo 1 hora, perfecto, vamos a sacar el máximo partido a esta hora que tienes. Los martes no me busques, porque los martes voy muy liado. Ok, y los miércoles, bueno, igual 20 minutillos, perfecto, vamos a hacer unos ejercicios súper específicos, tenemos 20 minutos para entrenar, ¿sí? Y así confeccionar un plan de entrenamiento. ¿Qué más? A nivel de carga, fijaros que hay muchos factores que influencian sobre esta carga mecánica. La velocidad a la que corremos, el volumen, ¿no?, el kilometraje, el terreno por el que corremos, la frecuencia de las salidas, si hacemos subidas, si hacemos bajadas, el tipo de calzado que utilizamos, la biomecánica, ¿sí?, o si hacemos otras actividades, ¿no?, un trabajo de transfer. Todo esto, ¿sí?, aplica una cantidad de carga. Por ejemplo, a alguien que viene con un dolor de rodillas, sabemos que la carga mecánica en bajadas es superior en las rodillas. Pues no le vamos a prescribir que corra en bajadas, porque si no va a estar menos tiempo corriendo que si puede correr en plano. Y algo muy importante que antes Alex también lo decía es el entorno. Fijaros que una cosa es la cantidad de carga que nosotros hacemos en un entrenamiento, ya sea fisiológica o sea mecánica, y la otra es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de asimilar esta carga. Y esto pasa muy a menudo también en deportistas de élite, ¿sí? Poco importa que entrenes X horas semanales si no puedes asimilarlas todas estas horas, ¿de acuerdo? A nivel de los amateurs, de los que nos dedicamos a correr, ¿no?, por placer, sin competir, es lo mismo, ¿eh? Tenemos que optimizar, es decir, poco importa de que tú entrenes mucho si luego no tienes en cuenta la nutrición, la psicología, si vas súper estresado, el entorno social, las horas de descanso, ¿sí? Todo esto hace que nuestro cuerpo aumente las capacidades para asimilar estas cargas. Si pasamos, ¿sí?, lo mismo. ¿Sí? Hay que saber cuál es esta carga y hay que convencer al paciente de que tiene que cuidar este entorno. Primero, porque estamos en una fase de recuperación. Nosotros lo que estamos es tratando una patología. Por lo tanto, cuanto más factores tengamos a favor para recuperar este tejido, mejor se va a recuperar, ¿de acuerdo? Y esto es importante que el paciente lo sepa, ¿sí? De hecho, este binomio entre capacidad, ¿no?, cantidad de carga y capacidad de adaptación lo que hace es mejorar esta tolerancia tisular. Vale. Por lo tanto, sabemos que la carga tiene que ser progresiva, ¿sí? Y esto pasa por una planificación de los entrenamientos. En la primera fase lo que nosotros buscamos es salud, ¿sí?, antes que la fase competitiva. En la segunda fase ya vamos a mirar ya vamos a tener en cuenta el rendimiento. Y aquí hay una fase interesante que es un trabajo compartido entre el fisioterapeuta y el preparador físico, ¿sí?, el entrenador. En que hay 1 o 2 semanas en que el trabajo puede ser compartido. Mira, este paciente viene de hacer esto, ¿sí? Durante estas semanas consensuamos un plan de entrenamiento, ¿sí?, que sea progresivo a nivel de cargas mecánicas, y a partir de este tiempo, digo un par de semanas, puede ser más o menos en función del paciente y del nivel o de diferentes factores, ¿sí? Y a partir de aquí el trabajo es para el otro, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta fase también es interesante. Y luego, lo que es clave, es lo que sale aquí en este círculo rojo, es la evolución va según los síntomas, ¿sí? La sintomatología es lo que nos va a marcar si vamos más rápido o más lentos, ¿sí?, en cuanto a esta progresión. ¿Por qué? Porque yo sé que, excepto en algunas patologías, como algunas fracturas de estrés, que no son fiables la sintomatología para saber si la evolución es buena o es mala, en la mayoría de patologías que tenemos en consulta podemos fiarnos de estos síntomas. ¿No? ¿Aumenta el dolor? Nos hemos pasado un poco de la carga. Yo siempre les digo, si nos pasamos, no nos pasaremos mucho. ¿Por qué? Porque somos muy progresivos y cuantificamos muy bien todas estas cargas que vamos aplicando. Pero si aumenta algo el dolor, si sensibiliza la zona, tenemos que evaluar si hemos sido demasiado rápidos con esta aplicación, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es
autorregulando. A nivel práctico, ¿sí? Sale de la consulta, sale contento, sabe que para tratarse tiene que empezar a correr, ¿no? Y hacer actividad, y le pasamos la planificación a través de un correo. ¿Sí? Pasamos, Alex. Fijaros, primer correo, no sé si se llega a leer, ¿vale? Yo le pongo, la B quiere decir bike, R quiere decir run, W quiere decir walk, E ejercicios, HIIT, trabajo de HIIT. Este es un corredor, este caso es específico, y es un corredor que viene de nivel, por lo tanto es alguien que está acostumbrado a entrenar muchas horas, a dedicarles y a cuidar bien su entorno y tal. Por lo tanto, esta planificación es para alguien que tiene cierto nivel. Fijaros, le mando unos ejercicios, ¿sí? Pone E1, que es ejercicio de core más isquios más cuádriceps. Ejercicio 2, core más reloj. El reloj es un ejercicio que hacemos que es una estabilización de toda la cintura pélvica. El ejercicio tiene 3 es isquios, tríceps y glúteos, y el ejercicio 4 son glúteos más core, ¿sí? Fijaros que el core y los glúteos son claves en patologías de rodilla. ¿De acuerdo? Le pongo un HIIT, que le pongo que puede escoger 4 ejercicios diferentes y le pongo diferentes opciones, y tiene que hacer 6 series de 20 segundos de trabajo y 10 segundos de reposo por ejercicio y 90 segundos de reposo entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Y luego, cuando hagas bicicleta, le digo que puede escoger una de las siguientes opciones, ¿sí? Hacer unos minutos más intensos y más suaves en función de su criterio. También para que él sepa escoger un poco y para darle algo de autonomía al paciente. Esto es importante. Otras consideraciones, le digo que evite los descensos, le digo que utilice un calzado de perfil bajo, ¿sí? Porque había empezado a correr con Hoka, había probado las Hoka porque había oído que necesitaba amortiguación para sus rodillas. Y lo que vemos es que a más interferencia entre el pie y el suelo, esto cambia la biomecánica y aumenta la carga a nivel de rodilla, también en lumbar, ¿sí? El tema del calzado da para otro webinar y para otro live y muchos más. ¿Sí? Y le digo que corra por terreno irregular. ¿Por qué? Porque el hecho de correr por terreno irregular hace que haya mucha más variabilidad en las cargas, ¿sí? Si corremos por asfalto, sí, es un terreno regular que hace que siempre hagamos el mismo gesto biomecánico, aparte que es un terreno que él no está acostumbrado. Por lo tanto, le digo terreno irregular, ondulado, sí, y que evite los descensos. Ok, le paso primera semana. ¿Qué tienes que hacer? Fijaros, esto es muy importante porque a veces nos dicen, ¿no? Mira, tienes que hacer ejercicios de glúteos, ¿no? Refuerza glúteos y tal. Muy bien, pero dime qué ejercicios, cuántos ejercicios, cuándo los hago, ¿sí? Pues aquí yo le digo, semana 1, como lo visité un jueves, le empiezo la semana el 4, he puesto un 4, perdona, es un 1.5, ¿sí? Semana 1, día 5, es el viernes. Mañana, 40 minutos de correr, de los cuales son 4 veces, 9 minutos correr, 1 minuto andar. ¿Qué hacemos? Fraccionar el entrenamiento. Esta base, este número sale porque él me dijo que podía estar sin dolor 20 minutos corriendo. Por lo tanto, yo lo que quiero es que esté el máximo de minutos corriendo. ¿Ok? Por la tarde, ¿qué hace? 30 minutos de bici más el ejercicio 4, ¿de acuerdo? Que era glúteos y core. Empezamos a trabajar trabajar glúteos. Segundo día, que es un sábado, 90 minutos de bici más el ejercicio 1. Domingo, 20 minutos de running por la mañana más el ejercicio 2. Y por la tarde, 20 minutos de running más, ¿de acuerdo? Hemos dividido los minutos de running en 2 fases. A mí lo que me interesa es que al cabo del día ha estado 40 minutos corriendo y sin dolor. Semana 2, ¿sí? Mañana también 40 minutos de running, pero aquí en vez de ponerle 4 veces 9 minutos de correr y 1 de andar, le pongo 2 veces 19 minutos de correr y 1 de andar, ¿sí? Y por la tarde, otra serie de ejercicios. Día siguiente, 90 minutos de bicicleta más ejercicios. Por la tarde, 35 minutos de correr seguidos, ¿sí? Lo va asimilando bien. Un día de descanso. Mañana, 35 minutos de correr, por la tarde un HIIT, ¿sí? Algo un poco más estresante, ¿sí? Pero por la mañana solo ha corrido 35 minutos, ¿sí? Por lo tanto, los asimila bien. Otro día de descanso, ¿sí? Es un día fuerte, le doy un día de descanso. El día siguiente también, 50 minutos de correr, de los cuales hace 2 series de 24 de correr y 1 de andar. Más ejercicios. Y por la tarde, otra vez ejercicios, ¿sí? Y el domingo, 120 minutos de bicicleta, más ejercicios, y por la tarde, otra vez ejercicios. ¿De acuerdo?
le digo, dime cómo evolucionas en una semana para valorar tu progresión. Y no dudes en contactar si surge alguna pregunta, ¿sí? Esto de saber que te tiene, ¿no? Que te tiene cerca, que puedes contestarle y a través del correo es muy fácil y es muy práctico. Ok, pasa esta semana 10 días, ¿sí? Porque venían 3 días de una semana y pasa la siguiente semana y me manda un correo. Hola Albert, he cumplido el 90% de la planificación. ¿Hay algún día que he tenido molestias durante el run o haciendo los ejercicios de cuádriceps, pero una vez enfriado el dolor ha remitido? Esto es muy importante porque yo le dije que el dolor lo permitíamos durante la sesión de ejercicios, si era una molestia, si era un dolor, en inglés lo dirían confortable, ¿de acuerdo? Si este dolor, una vez hemos terminado la sesión y nos hemos enfriado, han pasado unas horas y vuelve al dolor del principio, quiere decir que este entrenamiento lo hemos asimilado bien. Por lo tanto, está dentro de la normalidad, que es lo que habíamos pactado. La verdad es que estoy muy contento con mi progresión, vuelvo a sentirme atleta y eso de doblar entrenamientos me está enganchando. Perfecto. Fijaros que lo único que hemos hecho en los entrenamientos es coger un demasiado y ¡pum!, lo hemos separado en dos, ¿sí? Porque él tenía la disponibilidad y las ganas de poder hacer esto. Pensar que el hecho de doblar entrenamientos, si tienen que pasar al menos 6 horas entre entreno y entreno, para que a nivel homeostático todo se vuelva a poner en su sitio, es súper interesante y nos permite aumentar la carga sin aumentar los síntomas, ¿sí? Le respondo, genial, he puesto una X para que no sepáis. Sí, genial, lo mejor es que has conseguido cumplir una muy buena parte de lo que te propuse. Esta es la clave, ser progresivos y constantes. El resultado es muy bueno y demuestra que estás asimilando bien las cargas. De hecho, de esto se trata, entrenar, asimilar. Esto hablamos sobre la recuperación de lesión, pero hablamos también sobre la competición, es decir, sobre el rendimiento. No se trata de entrenar mucho, se trata de asimilar bien estos entrenamientos, ¿sí? Te paso la siguiente semana y la siguiente semana va por el mismo perfil. 60 minutos de running, ¿sí? De los cuales los hemos dividido, ¿sí? Lo hemos fraccionado, más ejercicios. El día siguiente hace más bicicleta y empezamos a saltar a la cuerda, ¿sí? 2 series de 2 minutos de saltar a la cuerda, ¿sí? Y por la tarde vuelve a correr otra vez. Este es un día de prueba, ¿eh? Es decir, a ver cómo me responde a esto. Si responde bien a esto, ¿sí? Si no responde bien a esto, me hubiera mandado un correo. Albert, ¿sí? Empieza a molestarme y tal, vale, bajamos un poco el nivel, ¿sí? Le modifico la semana. Y así vamos progresando. ¿Sí? Hay algunas cosas clave que es en función de los síntomas evolucionamos más rápido o más lento. No tiene más. Y así progresa, ¿sí? Puntos suspensivos quiere decir que ya veis cuáles son los criterios para seguir aumentando las cargas, ¿sí? Cada vez más minutos seguidos, menos minutos de recuperación y hacer ejercicios que cada vez tengan más carga mecánica, ¿sí? Al final este chico empezó otra vez a competir, ¿sí? Con las pocas competiciones que se han hecho. Y tuvo, si no recuerdo mal, un 3er puesto y estaba muy contento decía, joder, después de estar tanto tiempo parado y tal, pues he vuelto más fuerte. Y sobre todo, también es una cosa que se lleva, que es esto, le das cierta autonomía, ahora ya le he perdido la pista, o sea, no lo estoy tratando porque no hay nada que tratar, pero es mucho más autónomo a la hora de saber qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o mal o está yendo demasiado rápido. Y sobre todo que no vuelva a cometer el mismo error que es el de pasarse de la raya, ¿sí? Que es lo que empezó a tener, o sea, lo que empezó a ser sintomático, ¿sí? Cuando no asimiló bien las cargas de la última carrera y empezó a entrenar demasiado rápido o demasiado fuerte o con demasiado volumen para preparar la segunda. Ok. Muy bien, pues esta es la aplicación de la aplicación práctica de la cuantificación de la carga mecánica, ¿sí? Tener algunos criterios, saber preguntarle al paciente qué es lo que, ¿no? qué es lo que la pregunta clave en el diagnóstico es qué es lo que te ha causado los síntomas,
qué has hecho de diferente, si es un cambio de zapatillas, si has hecho demasiado volumen, si has sumado demasiada intensidad o demasiado desnivel, o qué ha sido lo que has hecho diferente para que esto empezara a ser sintomático. Os vais a fijar que hay muchas veces cuando empiezas a hacer, ¿no?, estas preguntas en la historia, ¿sí?, en la anamnesis del paciente, que cuando empiezas a preguntarle cosas más concretas, ¿no?, aunque me acuerdo ayer trataba una chica que hacía 2 años que llevaba un dolor en la cara lateral de la rodilla, y cuando le empecé a preguntar lo tenía súper claro cuándo había empezado a tener los síntomas. Y esto es súper importante porque realmente es lo que nos da las claves para tratar la causa. Sí. Y la cuantificación del estrés mecánico es una herramienta principal para educar al paciente. Muy bien, Albert. Acabamos con la diapositiva que hemos visto antes, ¿eh? El cuerpo se adapta, es importantísimo en todo el proceso de la cuantificación del estrés mecánico. Sin esto, la cuantificación no tendría sentido, ¿eh? Aquí tenemos la cuantificación y factores de estrés que explicábamos, y ya casi llegamos a la hora, Albert. Un segundo, porque ¿sí? Ha salido una pregunta por aquí, ¿no? Que vale. Albert, dime. Digo, tenemos 2-3 minutos porque para grabar el live tengo que pararlo antes de que pase la hora. Ok, vale. Hay una pregunta que a veces que ponía aquí, ¿no? ¿Cuánto, bueno, no sé, se me ha corrido, pero pone cuánta probabilidad hay de una artroplastia para correr? Fijaros, hay un concepto, ¿no?, que corre mucho, ¿no? Que muchas veces somos... oigo de otros clínicos, ¿no?, que prohíben de hacer cosas, ¿sí? Y el hecho de prohibir es muy malo porque al final cuando prohíbes hacer algo, lo que haces es que la gente ni se atreva a hacerlo, ¿no?, por una cuestión de miedo. Cuidado, no corras, o cuidado, no hagas esto, cuidado tal. Yo lo que digo es que lo pruebes, ¿sí? Si no puedes, después de una artroplastia, si no puedes, quizá no es el momento donde tienes que empezar a correr, ¿sí? O quizás has hecho demasiado. Pero sí que es cierto que lo que tienes que hacer es ser progresivo. En nuestra página web hay unos programas, ¿no?, de Soy Corredor, programa fraccionado 1, programa fraccionado 2, programa fraccionado 3. Estos programas son descargables, los tenéis disponibles y son gratuitos y los podéis utilizar para empezar programas de carrera a pie. Nada más. Visitad nuestra página web, hay mucha información ahí, es gratuita, es descargable. Sí, estaremos encantados si compartís información y muy contentos si nos mencionáis, ¿sí? Al final lo que queremos es que se nos conozca también, por eso hacemos todo esto, y vamos a empezar a hacer muchos más live, muchos más webinars, vamos a ser mucho más dinámicos porque hemos crecido, ¿sí? El equipo ha crecido, quiero decir, se ha juntado gente muy buena y muy dinámica en nuestro equipo que va a ayudarnos a mover esto para que la gente conozca las buenas prácticas en la carrera pie. Nos vemos en la web de la Clínica del Corredor y en los siguientes lives. Un saludo. Gracias. Y Albert, encantado de volver a hablar contigo. Realmente llevamos más de 30 y pico cursos a lo largo de estos últimos años y este año con esto del COVID no hemos podido hacer ninguno. Pero tenemos nuevas fechas de cursos tenemos nuevas fechas anunciadas. Sí. Un saludo a todos. Chao.